Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Un arrabal de la ciudad. Era una casita de 2 plantas, rodeada de un jardín desaliñado y húmedo. Más allá del jardín había huertos de coles, y más allá de los huertos estaban las vías del ferrocarril. El jardín en aquel mes de octubre estaba completamente tapizado de hojas podridas. La casa tenía unos pequeños balconcitos de hierro y una escalerilla externa que bajaba hasta el jardín. En las 4 habitaciones de la planta baja y en las 6 del piso de arriba, mi madre había puesto las pocas pertenencias que había traído de Dronero. Camas altas de hierro chirriantes y quejumbrosas con pesadas colchas de seda floreada, algunas sillitas tapizadas con volantes de muselina, el piano, las pieles de tigre y una mano de mármol que descansaba sobre un pequeño cojín. Junto a mi madre también habían venido a vivir a la ciudad mi hermana Julia y su marido, la hija de nuestra prima Teresa de 11 años, que debía empezar el instituto, un caniche blanco de pocos meses y nuestra criada Carmela, una muchacha sombría, despeinada y coja, que se consumía de la nostalgia y se pasaba las tardes apoyada en la ventana de la cocina, escrutando el horizonte cubierto de nubes y las colinas lejanas, detrás de las cuales se imaginaba que estaban Dronero, su casa y su viejo padre, sentado junto a la puerta con el mentón apoyado en el bastón, maldiciendo y soltando disparates. Para comprar aquella casa en la ciudad, mi madre había vendido algunos terrenos que aún tenía entre Dronero y San Felice, y se había peleado con todos los parientes que estaban en contra de la división y la venta de la propiedad. Mi madre llevaba fantaseando desde hacía años con la posibilidad de abandonar Dronero. Había empezado a considerarlo de pronto tras la muerte de mi padre. Se lo decía a todas las personas con las que se cruzaba y escribía una carta tras otra a sus hermanas que vivían en la ciudad para que la ayudaran a buscar casa. Las hermanas de mi madre, que vivían en la ciudad desde hacía mucho y tenían una pequeña tienda de porcelana, no estaban demasiado contentas con los planes de mi madre y alimentaban el vago temor de tener que prestarle dinero. A las avaras y tímidas hermanas de mi madre las angustiaba enormemente esa posibilidad, pero sentían que jamás tendrían la fuerza suficiente para negarle un préstamo. Mi madre había encontrado aquella casa sin ayuda, en media hora, una tarde que había ido a la ciudad. Un minuto después de acordar la compra, corrió hacia la tienda como una bestia salvaje y les pidió un préstamo a sus hermanas porque no le alcanzaba con el dinero que había conseguido con la venta de los terrenos. Cuando mi madre iba a pedir un favor, se le ponía un aspecto rudo y distraído. Así fue como las hermanas le dieron una suma que no tenían ninguna esperanza de recuperar. Y ese no era el único miedo de las hermanas de mi madre. También temían que cuando llegara a la ciudad, a mi madre se le metiera entre ceja y ceja ayudarlas con la tienda, premonición que se cumplió tan puntualmente como la primera. El día después de su desembarco en la ciudad con las maletas, las camas y el piano, mi madre abandonó a una atónita y descompuesta Carmela en la nueva casa, rodeada de paja y serrín, y con el abrigo puesto, el sombrero ladeado sobre su pelo canoso e hirsuto y el cigarrillo en la mano enguantada, se puso a pasear de un lado a otro de la tienda, a dar órdenes al chico de los recados y a atender a los clientes. Las hermanas, desoladas, se refugiaron en el almacén, suspirando cada vez que escuchaban el golpear imperioso de sus altísimos tacones. Estaban tan acostumbradas la una a la otra que ni siquiera tenían necesidad de hablar. Con un suspiro bastaba. Vivían las dos juntas desde hacía más de 20 años, en la penumbra de aquel viejo negocio, al que acudían unas cuantas clientas fieles, señoras con las que a veces se entretenían un rato en una conversación casi amistosa, un susurro casi mudo entre una bandeja y un servicio de té. Las dos eran muy educadas y tímidas, por lo que no se atrevían a confesarle a mi madre que su presencia no solo las turbaba e indisponía, sino que hasta se avergonzaban un poco de ella, de sus modales bruscos y de su abrigo apolillado y vulgar.
Cuando regresaba a casa, mi madre resoplaba de agotamiento y se quejaba del desorden en que se había encontrado la tienda. Se quitaba los zapatos y alzaba los pies para masajearse los tobillos y las pantorrillas, porque no había podido sentarse ni un segundo en todo el día, y se quejaba de que sus hermanas no habían aprendido en 20 años a llevar un negocio, y ahora le tocaba a ella ayudarla sin cobrar una lira, y se quejaba de que siempre había sido demasiado generosa y demasiado estúpida. Siempre se había preocupado por los demás en lugar de pensar en ella misma.